La historia a menudo se escribe con la tinta de los vencedores, con el estruendo de los ejércitos y el brillo del oro. Pero la historia que estamos a punto de contar es diferente. No comenzó en los palacios de mármol de Roma, ni en las academias de filosofía de Atenas. Comenzó en un rincón polvoriento y rebelde del Imperio Romano. Comenzó con un hombre carpintero, una cruz de madera y una tumba vacía. Estamos en el año 33 de nuestra era. El Imperio Romano es la fuerza más poderosa que la Tierra haya conocido. Sus legiones son invencibles. Sus emperadores son adorados como dioses. Nadie, absolutamente nadie, podría imaginar que una pequeña secta judía, nacida en la periferia, acabaría conquistando al conquistador. No con espadas, sino con una palabra: amor. Esta es la crónica de cómo la sangre de los mártires, la pluma de los teólogos y la fe inquebrantable de los primeros creyentes construyeron la institución más antigua de Occidente. Esta es la historia del nacimiento de la Iglesia Católica. Capítulo 1. La llama de Pentecostés y la expansión. Tras la crucifixión de Jesús de Nazaret, sus seguidores estaban aterrorizados. Se escondían tras puertas cerradas en Jerusalén, temiendo correr la misma suerte que su maestro. Según toda lógica humana, el movimiento debió extinguirse ahí mismo. Pero ocurrió lo inexplicable. 50 días después de la Pascua, durante la fiesta judía de Pentecostés, un viento impetuoso sacudió la casa donde estaban reunidos. El miedo se transformó en valor. Pedro, el pescador rudo e impulsivo que había negado a Cristo 3 veces, sale a la calle y se enfrenta a la multitud. Su mensaje es radical. Ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ese día 3,000 personas se bautizaron. Había nacido la iglesia. ¿Pero qué era esta iglesia primitiva? La llamaban la eclesía, la asamblea de los convocados. Al principio eran vistos como una secta dentro del judaísmo. Iban al templo, oraban los salmos, pero tenían algo diferente: la fracción del pan. Se reunían en las casas para celebrar la Eucaristía, cumpliendo el mandato de la última cena. Sin embargo, la iglesia no podía quedarse encerrada en Jerusalén, y aquí entra en escena un hombre que cambiaría el destino de la fe: Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo, un perseguidor brutal de los cristianos. Pero en el camino a Damasco, una luz lo derriba. Escucha la voz de Cristo y se transforma en Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo entiende el misterio universal. El mensaje de Jesús no es solo para los judíos, es para todos: griegos, romanos, esclavos y libres. Pablo viaja miles de kilómetros. Funda comunidades en Corinto, Éfeso, Tesalónica, y es en la ciudad de Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les llama cristianos. Y es también en esta época, alrededor del año 107 después de Cristo, cuando San Ignacio de Antioquía utiliza por primera vez por escrito el término que nos define hasta hoy: la Iglesia Católicos, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Pedro viaja a Roma, el corazón de la bestia, para liderar la comunidad ahí. Pablo también llega a Roma. Ambos, las dos columnas de la Iglesia, plantarían la semilla de la fe en la capital del mundo. Una semilla que sería regada muy pronto con sangre. Capítulo 2. La era de los mártires. Año 64 después de Cristo. Un incendio devastador consume Roma. Los rumores apuntan al emperador Nerón, un hombre inestable y cruel. Necesita un chivo expiatorio, y señala a los cristianos. Aquí comienza una pesadilla que duraría, con intermitencias, casi 250 años. Ser cristiano se convirtió en un crimen de odio contra el género humano, no porque los cristianos fueran violentos, sino porque eran diferentes. Rechazaban los espectáculos sangrientos del circo, defendían la vida de los recién nacidos que los romanos abandonaban, y lo más grave, se negaban a adorar al emperador. Para un romano, no quemar incienso ante la estatua del César era traición política. Pedro fue crucificado en la colina del Vaticano. Pidió que ser puesto boca abajo por no considerarse digno de morir como su señor. Pablo, ciudadano romano,
fue decapitado en las afueras de la ciudad. Pero la persecución no acabó con ellos. Bajo emperadores como Decio y Diocleciano, la maquinaria del Estado se volcó en el exterminio. Escuchen la historia de Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo directo del apóstol Juan. A sus 86 años fue llevado al estadio. El procónsul le dijo: «Maldice a Cristo y te libero». Policarpo respondió: «86 años le he servido, y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo blasfemaré contra mi rey, que me ha salvado?». Fue quemado vivo. O las jóvenes Perpetua y Felicidad, madres lactantes, arrojadas a las bestias en Cartago mientras se daban el beso de la paz. El escritor Tertuliano, viendo esto, escribió la frase que define esta época: «La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos». La gente veía cómo morían, veían su paz, veían su perdón hacia los verdugos, y decían: «Yo quiero lo que ellos tienen». En lugar de acabar con la iglesia, Roma la estaba fortaleciendo. Capítulo 3. Las catacumbas y la defensa de la fe. Mientras la superficie era peligrosa, la vida de la iglesia continuaba en lo profundo, las catacumbas. Kilómetros de túneles subterráneos excavados en la toba volcánica de Roma. A menudo pensamos que se escondían ahí para vivir, pero en realidad eran cementerios. Ahí, rodeados de los restos de sus mártires, celebraban la misa sobre las tumbas de los santos. De aquí nace la tradición católica de colocar reliquias en los altares. En la oscuridad, a la luz de las antorchas, vemos los primeros símbolos. El pez, que su acrónimo en griego significaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El buen pastor, una imagen tierna de Jesús cargando a la oveja perdida. Pero la iglesia no solo sobrevivía, se organizaba. A diferencia de lo que dicen algunos mitos modernos, la estructura jerárquica es muy antigua. Ya en el siglo I y II, las cartas de San Clemente y San Ignacio nos muestran una estructura clara. Un obispo que preside la comunidad, presbíteros, sacerdotes que lo asisten y diáconos encargados de la caridad y el servicio. La iglesia también tuvo que pelear con la pluma. Surgieron los apologistas, intelectuales como Justino Mártir. Él escribió al emperador para desmentir las calumnias. Los romanos decían que los cristianos eran caníbales porque decían comer el cuerpo de Cristo. Justino tuvo que explicar el misterio de la Eucaristía. No era carne humana, era el pan transubstanciado. Los cristianos eran los mejores ciudadanos. Pagaban impuestos, eran honestos y cuidaban a los enfermos, aún a los paganos durante las plagas. Esta caridad radical fue lo que poco a poco fue ganando el corazón del pueblo romano. Capítulo 4. El giro de Constantino. Llegamos al amanecer del siglo IV. La persecución de Diocleciano había sido la más sangrienta de todas. Parecía el fin. Pero la historia da giros inesperados. El imperio estaba dividido por la guerra civil. Un general, Constantino, marcha a Roma para enfrentarse a su rival Magencio. Es el año 312. La leyenda y la historia nos dicen que Constantino tuvo una visión. Vio el símbolo de Cristo en el cielo, el Chi Rho, las dos primeras letras de Cristo, en griego, y escuchó una voz: «Inox signo vinces», con este signo vencerás. Constantino manda pintar el símbolo en los escudos de sus soldados. En la batalla del puente Milvio, contra todo pronóstico, obtiene la victoria total. Se convierte en el único emperador de Occidente. Año 313, Milán. Constantino y Licinio promulgan un edicto que cambiaría el mundo para siempre. El Edicto de Milán. Damos a los cristianos y a todos los demás la libertad de seguir la religión que prefieran. Por primera vez en 3 siglos, ser cristiano dejaba de ser un crimen. Los prisioneros fueron liberados, las propiedades devueltas. Los obispos salieron de las sombras y entraron en los palacios. Constantino no hizo del cristianismo la religión oficial. Eso vendría después, pero lo favoreció enormemente. Regaló el palacio de Letrán al Papa y ordenó la construcción de una gran basílica sobre la tumba de Pedro en la colina del Vaticano. La iglesia pasó de las catacumbas a la luz del sol, de la madera y la piedra al oro y mosaico. Pero este triunfo trajo nuevos peligros: la tentación del poder
y la herejía interna. Capítulo 5. Nicea, la Biblia y los padres de la Iglesia. Llegamos al amanecer del siglo IV. La persecución de Diocleciano había sido la más sangrienta de todas. Parecía el fin, pero la historia da giros inesperados. Un sacerdote de Alejandría llamado Arrio comenzó a enseñar que Jesús no era Dios, sino la primera criatura creada por Dios. Decía, hubo un tiempo en que Él no existía. Esto rompía el cristianismo. Si Jesús no es Dios, su muerte no nos salva. Si es solo una criatura, estamos adorando a un ídolo. La división fue tal que hubo disturbios en las calles. Para resolverlo, en el año 325, Constantino convoca el primer concilio ecuménico en Nicea. Imaginen la escena. 318 obispos de todo el mundo. Muchos de ellos llegaban cojeando, sin ojos, con cicatrices de las torturas sufridas años antes bajo la persecución. Esos hombres, que habían sangrado por la fe, no iban a permitir que se cambiara la verdad. Allí se definió el credo que rezamos hoy. Se declaró que Jesús es consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz. La herejía arriana fue condenada. Fue en estos años dorados, el siglo IV y V, cuando la Iglesia Católica nos dio el libro más famoso de la historia, la Biblia. Hasta ese momento existían muchos evangelios y cartas sueltas. Algunos eran auténticos, otros falsos o gnósticos. ¿Quién decidió qué entraba y qué no? La Iglesia Católica. A través de los concilios de Roma, 382, Hipona y Cartago, y bajo la guía del Papa Dámaso I, se cerró el canon. Fue San Jerónimo quien se mudó a una cueva en Belén para traducir estos textos al latín, creando la Vulgata. Y no podemos olvidar a los gigantes de esta época, los padres de la Iglesia. San Ambrosio de Milán, cuya elocuencia desafió emperadores, y sobre todo, San Agustín de Hipona, un hombre que buscó la verdad en el placer y las sectas, hasta que las oraciones de su madre, Santa Mónica, y la gracia de Dios lo convirtieron. Su obra, La ciudad de Dios, sentó las bases del pensamiento occidental. Conclusión: la caída de Roma y la roca eterna. Llegamos al final de nuestro viaje por los orígenes. Estamos en el año 410. Lo impensable sucede. Las tropas visigodas de Alarico entran en Roma. La ciudad eterna es saqueada. El imperio, podrido por dentro, comienza a derrumbarse. Los ciudadanos están en shock. Si Roma cae, ¿qué queda? Pero mientras las estructuras imperiales se desmoronaban, mientras los acueductos dejaban de funcionar y las legiones se retiraban, una institución permaneció de pie. Los obispos y sacerdotes no huyeron. Se quedaron para alimentar a los pobres, para negociar con los invasores bárbaros y para preservar la cultura. La Iglesia se convirtió en el arca de Noé que salvó la civilización greco-romana a través del diluvio de la Edad Media. Hemos recorrido 400 años, desde un pesebre en Belén y una cruz en el Gólgota, pasando por el fuego de Pentecostés, la sangre del circo romano, la oscuridad de las catacumbas y el esplendor de Nicea. La historia de los orígenes católicos es la historia de una supervivencia imposible. Los imperios nacen y mueren, las dinastías caen, las ideologías pasan de moda, pero la Iglesia fundada sobre la confesión de Pedro sigue ahí, tal como se prometió en Cesarea de Filipo hace 2000 años. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta ha sido la historia de esos comienzos, una historia que, para más de 1.000 millones de personas hoy en día, sigue viva. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes videos.